Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer presentar al doctor José Luis Medina Franco. José Luis es licenciado en Química, se graduó en el 98 de la UNAM. E inmediatamente entró a trabajar en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Procter & Gamble. Y en 2002 recibió lo que es el grado de maestría en Ciencias y en 2005 el de doctorado en Ciencias, ambos por parte de la UNAM. En 2005 ingresó a la Universidad de Arizona para realizar su estancia postdoctoral. Fue investigador del Instituto de Química de la UNAM y de la Clínica Mayo en Arizona. En 2015 se incorporó a la Facultad de Química de la UNAM, en donde es actualmente profesor de la carrera de tiempo completo, y dirige el grupo de investigación de diseño de fármacos asistido por computadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha publicado 239 artículos en revistas indexadas y es editor en jefe de la sección de In Silico Modeling and Artificial Intelligence de la revista de Frontiers in Drugs Discovery. Y bueno, en 2017 fue admitido como Fellow de la Royal Society of Chemistry. Entonces, bueno, es un verdadero placer tener a José Luis, quien hoy hablará sobre este dilema que tenemos de publicar para trascender o para sobrevivir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, José Luis, por haber aceptado dar esta charla. Y bueno, esto forma parte de una serie de webinars que queremos organizar en Latinx Chem con la idea de abrir las puertas y tener, sobre todo, dentro de la comunidad un debate de cómo poder incrementar la productividad, pero sobre todo tratar de motivar a los estudiantes y darles las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Muchas gracias, José Luis. Pues muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer nuevamente al doctor Gabriel Merino la amable invitación de participar en este webinar y a todos ustedes por conectarse. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre los objetivos y la motivación de la publicación científica. Propiamente este no es un curso sobre cómo escribir artículos, sino vamos un paso más atrás. ¿Qué nos motiva a publicar? A lo largo de estas diapositivas, espero que quede claro por qué este título, de la supervivencia a la trascendencia. Bien, esto es el contenido. Primeramente daré unos breves antecedentes personales, luego veremos cómo se define publicación científica y luego veremos el tema de lleno de este webinar, ¿para qué publicar? Se han dividido estos objetivos en dos grandes grupos, los objetivos primarios y objetivos colaterales o secundarios. Luego veremos el lado gris o a veces hasta negro de publicar, específicamente conductas no éticas. Y al final concluimos con un resumen. Bien, aquí en esta lámina se muestran algunas de las interacciones que he tenido con diferentes revistas, diferentes tipos de interacción. También, como comentó Gabriel, pues participo como autor y como coautor en diferentes artículos. Entonces, mi nota, o como se dice, el disclaimer en inglés, quiero enfatizar aquí que lo que voy a mencionar son opiniones personales. No estoy representando a ninguna editorial o alguna revista en particular. Y varias de las opiniones que voy a mencionar seguramente van a diferir o pueden diferir con las opiniones de ustedes. Desde luego, repito, esto no es un curso, no pretendo decir la última verdad. Nuevamente son opiniones personales en base a estas interacciones que he tenido con diferentes revistas. Bien, ¿qué es publicar? Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, nos dice, publicar es hacer notorio o patente, ya sea por televisión, por radio, por periódicos o por otros medios, algo que queremos hacer llegar noticia a todos. Todos sabemos que sinónimos de publicar van a ser anunciar, difundir, propagar. La publicación científica como tal, podemos decir que tiene dos grandes rubros. Uno es la publicación oral y la otra es la escrita.
Dentro de la oral tenemos como ejemplos conferencias, seminarios, webinars, etcétera, etcétera. Dentro de la publicación científica escrita, vamos a tener la publicación en revistas revisada por pares, las preimpresiones o los preprints, que como tal no es el objeto de este webinar. Si más adelante alguien quiere que abundemos más sobre este punto, con gusto lo hacemos. Otra forma de publicación científica escrita son las tesis, etcétera, etcétera. Ahora bien, en la parte derecha de esta diapositiva están ejemplos de diferentes medios digitales que ahora son muy comunes en redes sociales, precisamente lo que dice la definición de la Real Academia Española, cómo se hace esta difusión al público. Bueno, si es una difusión oral, ahora es muy común grabar videos que pueden ser de acceso totalmente libre, de acceso bajo demanda, se pueden hacer difusiones simultáneas, etc. Hablando de la publicación científica escrita, tradicionalmente es en forma impresa y ahora cada vez más se hace más común el formato digital. Sabemos que hay revistas que su modo de publicación es 100% digital. Estas pueden ser de acceso libre, en favor de lo que se llama la ciencia abierta, el Open Science, o puede tener un costo para poder accesar a este material. El día de hoy, en este webinar, nos vamos a enfocar en la publicación científica revisada por pares. Bien, esta modalidad de publicación científica revisada por pares finalmente es una forma de expresión. Y en realidad pensaría que cualquier forma de expresión que nosotros queramos tiene dos componentes principales. Uno de ellos es ¿qué decimos? En este ámbito es el contenido científico per se. Por ejemplo, en un artículo científico, el objetivo es la columna central de lo que estamos diciendo. Es usualmente el producto de la investigación. También pueden ser productos de opiniones, de perspectivas, etc. Bien, además de qué queremos decir, cuál es el objetivo del artículo, el otro gran componente fundamental es cómo lo queremos decir. En una publicación revisada por pares, esto se refiere, por ejemplo, a cómo lo queremos organizar, cómo lo estamos presentando, la elección que hacemos de las tablas, de las figuras, cómo lo estamos desarrollando. Todo esto no es trivial, no es fácil. Y muchos de nosotros, pues con el tiempo, nos ha costado trabajo llegar a este punto de tener la habilidad de cómo queremos decirlo. Y obviamente este es un proceso continuo. Esto es lo que usualmente nos referimos a la planeación y a la escritura del artículo. Entonces, esta forma de expresión escrita también nos recuerda mucho lo que nos pasa en nuestra vida diaria. Cuando le queremos decir, por ejemplo, algo a una persona, alguna institución, etcétera, donde sabemos muy claro qué queremos decir, pero no sabemos exactamente cómo decirlo. Y ese es uno de los retos de la publicación científica escrita. Bien, existe un gran número de editoriales de revistas revisadas por pares. Aquí solamente muestro ejemplos, algunas de ellas en orden alfabético. En el campo de la química tenemos American Chemical Society, el Sevier, Frontiers, MDPI, Royal Society of Chemistry, etcétera, etcétera. Estas editoriales tienen lo que llaman en su lenguaje portafolios de revistas que intentan cubrir varias disciplinas, incluyendo revistas multidisciplinarias, y sabemos que estas editoriales tienen diferentes modalidades de publicación, incluyendo lo que ahora cada vez se hace más común, el acceso libre, el open access, que también es un punto muy interesante para discutir. No es el centro de este webinar, pero sabemos que es algo que tiene mucha relevancia en este proceso de publicaciones. Una de las características
de esta modalidad de publicación recae en este aspecto, en la revisión por pares, o lo que en inglés conocemos como el peer review. ¿Qué es la revisión por pares? Pues bien, es la evaluación del trabajo que hacen otras personas calificadas a la que llamamos los pares. Entonces, lo que generalmente ocurre es que los autores desarrollan el manuscrito, después de un tiempo, llega al cuerpo editorial, a la editora o al editor que hace una primera evaluación del manuscrito. Si la persona decide que cae dentro del enfoque de la revista, lo que en inglés se llama el scope, entonces se manda a revisores. Dependiendo de la revista, dependiendo del editorial, pueden ser 2 revisores, lo que es muy común, pueden ser 3, pueden ser 4, 5. Me ha llegado a tocar ver artículos que se les manda a 7 revisores, hombres o mujeres. Después de un tiempo de hacer esta evaluación de estas personas calificadas, envían sus comentarios de regreso a la persona que representa el cuerpo editorial, nuevamente la editora o el editor, hace la evaluación de estos comentarios y toma la decisión. En base a los comentarios de los revisores y de los propios del editor, si el artículo puede corregirse, si es que los revisores hacen sugerencias para modificación, para mejorar la calidad del artículo, o si es una crítica muy fuerte, entonces la misma editora o editor rechaza el artículo, dice no se puede aceptar en esta forma. Y lo que a veces, bueno, pasa, es poco común, llega a pasar, es que dice está todo perfecto, se puede publicar tal cual. Lo que en inglés es el famoso el as is. Entonces, bueno, muy comúnmente el artículo es sujeto a revisiones, pueden ser mayores o menores. También cada editorial maneja un lenguaje diferente, ¿cómo le llama esto? Lo regresa a los autores, que van a tomar un tiempo para hacer estas correcciones y nuevamente lo regresan a la editorial y comienza otro ciclo. Este ciclo puede ser a veces un ciclo, 2 ciclos, que es muy común, a veces 3 ciclos, a veces hasta más. Ahora, durante esta verbalización, pues enfaticé a propósito la palabra tiempo. Es una variable muy importante en todo este proceso de revisión por pares. Puede ser un proceso lento. En promedio, muy general, diría, es entre 2 o 4 meses. Desde luego, a veces que son revisiones mucho más rápidas, a veces son revisiones más prolongadas, 5, 6, 7 meses. Entonces, esto nos lleva a pensar que tenemos que hacer una planeación. Y hoy en día se ha observado que este proceso de revisión por pares se hace cada vez más lento por diferentes razones, que ahorita no es el punto de discutir, y en compensación han surgido también lo que mencionaba al principio de estos preimpresos o preprints, que tienen sus ventajas y también van a tener sus desventajas. Noten aquí que estoy enfatizando con un asterisco el concepto de factor humano. Y este concepto lo vamos a estar manejando a lo largo de las siguientes diapositivas, que tienen un efecto muy fuerte en el proceso de publicación. Ahora, idealmente, este proceso de revisión por pares es o debe ser objetiva, basada en hechos. Por ejemplo, basada en referencias. Se espera que sea una crítica constructiva, que sea respetuosa, que sea profesional. También se espera que idealmente esta revisión sea imparcial y que sea a tiempo. En promedio, también dependiendo de la revista, a los revisores se les da 2 o 3 semanas para hacer esta revisión. Entonces, bueno, si aquí estuviéramos en una charla donde yo estuviese representando alguna editorial o alguna revista, diríamos, sí, efectivamente, esta idealidad no se cumple al 100%, pero se les dan cursos y lineamientos a los revisores. Eso es cierto.
diferentes revistas, al momento de enviar los trabajos a los revisores, dan un vínculo donde dicen, mira, estas son las guías, esta es una guía para la cual se pide que se haga una revisión que cumpla con estas características, objetiva, respetuosa, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de los autores, y ahora me pongo del lado de los autores, sabemos que en realidad puede ser, y aquí enfatizo la palabra puede, no siempre, si no sería un desastre, puede ser subjetiva, donde los revisores hacen comentarios no basados en hechos, sino basados en opiniones personales. Puede ser, tampoco es tan común, pero se llega a dar que sea destructiva, a veces ofensiva. Esto particularmente lo he visto en revistas que hacen una revisión de lo que se llama el ciego sencillo, donde no se conoce la identidad de los revisores. De hecho, hay una frase que una vez me llamó mucho la atención en otro contexto, pero lo asocié a este proceso, que decía, es increíble las cosas que es capaz de decir o de escribir una persona bajo la máscara del anonimato. Esto desde luego suena muy oscuro y se trata de que esto no ocurra, y es responsabilidad del editor hacer esos filtrados, de filtrar esos comentarios que a veces sí son bastante impropios. Bien, también el proceso de revisión puede ser sesgada. A veces, y cada vez se da más, hay mucho retraso. Les comento, en promedio se les da 2, 3 semanas, pero hay veces que los revisores tardan 4 semanas, 2 meses y no envían los comentarios. Desde luego, los revisores, todas las personas tienen muchas ocupaciones. De hecho, realmente todos estamos muy ocupados. La diferencia son las prioridades. Entonces, uno quisiera que el artículo que uno manda fuera prioridad del revisor, pero sabemos que no. Y también no tan frecuente, pero tampoco es raro que no haya consenso entre los comentarios de los revisores. De hecho, hasta hay este fenómeno de lo que se conoce como el famoso tercer revisor, obviamente hombre o mujer, ¿no? Esto es, 2 revisores dicen revisiones menores y el tercer revisor dice rechazado, totalmente polarizado. Y esto, créanme, seguramente ya les ha pasado, no es raro que ocurra. Ahora, modalidades de revisión de pares. Puede ser ciego sencillo, es la forma más tradicional, donde el autor no conoce la identidad de los revisores. Desde luego, los revisores sí conocen el nombre y la adscripción de los autores. Hay otra modalidad de revisión que es el doble ciego, o el double blinded, donde los autores no conocen la identidad de los revisores, pero tampoco los revisores conocen la identidad de los autores, no conocen la adscripción. Y la editorial pide que el autor quite toda la información que pueda asociar el manuscrito a la persona o a las personas y a la institución. Por ejemplo, agradecimientos, ¿no? Esa parte para el proceso de revisión de pares se quita. Bien. Ejemplo de una editorial que hace esto es Future Science. Otra modalidad de revisión es la abierta, donde el autor y el público en general conoce la identidad de los revisores, sabe el nombre de los revisores y del editor. Ejemplo de una editorial que tiene este modelo es Frontiers. La revisión también puede ser lo que se llama totalmente abierta, donde los comentarios de los revisores como tal, todo lo que dicen, se hacen públicos. Ejemplo de una editorial que maneja este modelo de revisión totalmente abierta es FMIL Research. Hay mucha controversia entre la comunidad. Le hace editores, revisores, autores, editoriales, en qué modelo es lo que quisiéramos todos saber, ¿no? ¿Cuál es el mejor, entre comillas? También, seguramente ustedes han escuchado en paneles con diferentes editoriales, cada una defiende su punto de vista, cada una tiene ventajas y desventajas. Entonces, es muy complicado realmente decir cuál es el mejor modelo.
Simplemente estos son los modelos que hay. Aquí ilustro un ejemplo de revisión abierta de la editorial Frontiers, en donde en la parte izquierda vemos cómo en Internet, o sea, en público, se sabe el nombre del editor y el nombre de quienes hicieron la revisión. Aquí cabe resaltar que los comentarios del editor y de los revisores no son públicos, únicamente se conocen el nombre de las personas que hicieron la evaluación. Ahora, este es un ejemplo de revisión totalmente abierta y un artículo publicado en FMIL Research, que como vemos, aquí se conocen el nombre de los revisores, en este caso hubo 3 revisores, y en forma pública, es una revista totalmente digital, en internet o si descargamos el artículo en PDF, se pueden leer los comentarios de lo que dijo cada revisor en cada una de las etapas. Si lo rechaza, si hace comentarios mayores o menores, o si finalmente lo acepta, todo se hace público. Esto también, hablando con el cuerpo editorial de FMIL Research, tiene sus ventajas. Esto está en favor de la ciencia completamente abierta, donde también los revisores tienen crédito de lo que están diciendo. Muchas veces, por ejemplo, en la revisión tradicional, los revisores hacen sugerencias muy importantes, muy significativas, que realmente tienen un impacto en el artículo, pero finalmente cuando el artículo está publicado, queda totalmente oculto quiénes hicieron esa recomendación y cuál fue la recomendación que se hace. En contraparte, se dice, bueno, que si se conoce el nombre de los revisores, entonces puede haber, pues, riesgo de que se tomen así como represalias académicas, o de que los revisores no van a ser tan honestos, no van a ser tan abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, caemos nuevamente en esta controversia. Bueno, el punto central que aquí queremos enfatizar es que la revisión por pares, sea cual sea la modalidad que sea, es un reto, no es fácil. Idealmente, la revisión de pares ayuda a mejorar la calidad del artículo. Motiva a los autores, o si fuera un monoautoral, a refinar el análisis, a replantear la discusión. Muchas veces ayuda a replantear experimentos, o si es un trabajo meramente computacional o híbrido, pues ayuda a replantear estos experimentos o cálculos que los autores no se habían percatado y con la experiencia de los revisores, pues le dicen, mira, puedes hacer este otro análisis, otro experimento, ¿no? Para mejorar tu estudio. Muchas veces también, gracias a esas sugerencias, dan origen a nuevas hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, la revisión de pares tiene una finalidad buena. Aquí simplemente se muestran algunas de las contribuciones, de los beneficios que se esperan. En la realidad, puede ser, nuevamente enfatizo la palabra puede, no siempre ocurre. Puede ser que esta revisión no sea lo más justa posible, que sea subjetiva, que sea sesgada. En ocasiones también no es tan raro que los revisores hagan sugerencias que sean muy complicadas o a veces hasta imposibles de realizar, no por falta de entusiasmo, de decir, yo sé que lo tengo que hacer, pero no se cuentan con los recursos materiales o la infraestructura para hacer esas revisiones. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro grupo, pues que trabajamos con modelos computacionales para proponer modelos de unión. No es raro que una de estas revisiones digan, bueno, si quieres comprobar el modelo de unión, obtén unos rayos X. Uno dice, pues claro, es una sugerencia fabulosa, pero no tenemos acceso por infraestructura a obtener rayos X de este modelo que estoy proponiendo. Ese es un ejemplo. También para los autores puede ser un proceso desgastante, puede ser un proceso frustrante, y en eso nuevamente está involucrado
el tiempo. Se termina el manuscrito, se mandan los comentarios, los autores ya invirtieron mucho tiempo en hacer la investigación, mucho tiempo en hacer el desarrollo del manuscrito, y ahora es esperarse meses a recibir los comentarios, y cuando son negativos, pues como seres humanos sentimos esa sensación de frustración. Y bueno, en resumen podemos decir que este proceso de revisión por pares como tal es un reto, además del reto que ya tiene hacer la investigación y del reto que tiene hacer el manuscrito per se. De hecho, a este reto se ha asociado algunas bromas, como luego nos gusta hacer. Obviamente esta es tomada de internet, en donde el autor o el autor se enfrenta a lo que se representa aquí en esta caricatura, ¿no? En los revisores por pares, que están dispuestos a hacer una crítica muy dura del manuscrito. Vean, hasta el fondo ahí hasta aparece la muerte, ¿no? Que ya empieza a asociarse con este paradigma que seguramente hemos escuchado, ¿no? Publicar o morir. O sea, la cosa se puede poner bastante negra. Pero bueno, si es tan complicado revisar en una revista revisada por pares, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué es necesario? O a veces hasta obligatorio hacerlo. Bien, pongámonos ahora no del punto de vista de los autores, sino tomemos el papel de los lectores. Todos nosotros vamos a tener preferencia, mayor confiabilidad de leer el resultado de una investigación que está publicada en una revista revisada por pares, porque es un indicativo de que ese trabajo tiene una determinada calidad. La calidad del trabajo va a estar asociada, no directamente, no es proporcional, pero hay una asociación con la calidad o el prestigio de la revista y de todo el proceso editorial. Nuevamente, aquí no estoy representando ninguna editorial, pero hay editoriales que se caracterizan por tener un proceso de revisión muy riguroso, de manera que cuando nosotros, como lectores, accesamos a uno de estos artículos, casi es garantía de que lo que se está diciendo ahí tiene una alta calidad, una alta confiabilidad. Ahora, pongámonos del otro lado, de los autores. Como autores es obligatorio para obtener, por ejemplo, un doctorado. Al menos de las instituciones que sé, en México, en otros países, es obligatorio al menos tener un artículo publicado en una revista por pares. Hay que hacerlo. En muchas instituciones es, digamos, muy conveniente, necesario, con el olor obligatorio, publicar en revistas revisadas por pares para ingresar a una institución, para permanecer en esa institución, para permanecer en un determinado sistema de estímulos. Si se quiere, por ejemplo, hacer una estancia de investigación, si se está aplicando por un empleo, en estancia, por ejemplo, también me estoy refiriendo desde luego a estancias postdoctorales. Si ya se tiene un empleo, ahora para obtener la definitividad, que después de cierta edad uno se empieza a preocupar por la famosa estabilidad del empleo, para obtener promociones, etcétera, etcétera. También las revistas revisadas por pares son convenientes, necesarias, le hace obligatorias para obtener financiamiento. Y una vez que se obtuvo financiamiento, ahora para justificar el uso de ese financiamiento. Los artículos revisados por pares también van a dar evidencia, no es la última prueba, pero sí dan una evidencia muy fuerte a los comités evaluadores que el trabajo de investigación que se está haciendo tiene novedad y tiene significancia. Entonces, a pesar de que sí es muy complicado, o al menos no es trivial, publicar en una revista revisada por pares, pues nos queda muy claro de que tenemos que hacerlo. Entonces, esto de tenemos que hacerlo, no nos empieza a gustar, nos empieza a sonar la palabra obligación.
Entonces, empieza a asociarse todo esto con una presión por publicar. Y esta presión por publicar, que se ha dado ya por muchas décadas, ha creado este aforismo de lo que se llama el publicar o morir. En otras palabras, nuestro afán, nuestro gusto por investigar se convierte como en lo que aquí se plantea como un mecanismo de supervivencia. No me quiero morir académicamente. Aquí muestro algunos ejemplos de lo que se puede considerar perecer académicamente. Por ejemplo, realizar el doctorado, invertir 3, 4, 5 años de mucho trabajo, de la vida, de las emociones, y no poder obtener un grado. Otro perecimiento académico es no ingresar, o si ya se ingresó, no poder permanecer en una institución, en un determinado sistema, no poder obtener financiamiento para realizar la investigación, para becas, etc. Y en los medios vamos a encontrar que hay diferentes, nuevamente, estas bromas, ¿no? Como luego pasa, ¿no? El ser humano, hacemos bromas de nuestra propia tragedia. Cursos, talleres que se titulan así, ¿no? Taller, por ejemplo, aquí, ¿no? De publicar o morir. Claves para publicar un artículo científico y no morir en el intento. Entonces, como autores tenemos, o los medios nos están filtrando esta palabra de o publicas o pereces. Entonces, aquí el mensaje que quiero dar en estos minutos es que deberíamos retomar el sentido de la publicación más allá de la supervivencia. Replantearnos, todo el mundo lo sabemos, pero replantearnos muy profundamente en publicar por la esencia y la trascendencia de las publicaciones. Aquí están listadas algunas de estas partes que personalmente considero la esencia de publicar. No es una lista, desde luego, completa, el orden es relativo y desde luego seguramente ustedes van a tener su propio concepto de esta esencia y de la trascendencia de publicaciones. Entonces, simplemente aquí comparto estas opiniones. Pues queremos publicar para hacer la difusión de los resultados de una investigación, para proponer una nueva teoría, proponer un nuevo método, finalmente contribuir al desarrollo o a la generalización o actualizar un modelo que ya está propuesto, para diseminar un avance científico y tecnológico, transmitir datos e información que finalmente en el corto o largo plazo aporten al conocimiento, enseñar también conceptos o metodologías. Hay artículos enfocados y revistas enfocadas en la enseñanza. También compartir puntos de vista, opiniones, iniciar debates. También se ha visto que son fuentes extraordinarias para postular lo que con el tiempo se conocen como las bellas durmientes en la ciencia, los Sleeping Beauties in Science, y aquí abro un paréntesis, para aquellas personas que no han escuchado de este concepto del Sleeping Beauty in Science, van a ser artículos que se han publicado hace 20, 30, 40 años, que en su momento, cuando se publicaron, no causaron ninguna atracción particular, no fueron muy citados, realmente tuvieron poca visibilidad, pero con el tiempo, nuevamente después de varias décadas, las aportaciones que se hacen en esos artículos se convierten en el punto central de conceptos muy importantes en la ciencia de hoy en día. Bueno, todo esto está muy bonito ilustrado en este artículo de Amber Williams en Scientific American 2016. Aquí, continuando con este paréntesis de las bellas durmientes en la ciencia, una de las enseñanzas que nos deja es que no necesariamente tenemos que trabajar en temas de moda. Voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Otro es que el rechazo o la negativa o la poca atención actual, léanse citas, reacciones en medios sociales, etcétera, no implica que la idea que ustedes están proponiendo sea importante. Nos ayuda finalmente
a cultivar ideas sólidas. Si uno cree en su idea y que algo es importante, a pesar de que la comunidad científica no lo esté valorando, si uno cree en esa idea, pues hay que mantenerla. También sabemos que en general, y esto pasa con frecuencia en los procesos de revisión de pares, que hay una tendencia a rechazar de momento lo que no se entiende, cuando es una idea o un método completamente nuevo, que está como atentando en los postulados actuales, y eso desde luego lo hemos visto en la historia de la humanidad mucho. La comunidad de ese tiempo lo va a rechazar. Y ya después de mucho tiempo es, tenía razón aquella persona, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención esta frase, que aquí les comparto, me la dijo una persona, de hecho en una empresa farmacéutica, que dice, no, si nadie critica tu idea, puede ser señal de que tu idea no sea significativa. Es decir, cuando alguien propone algo y todo el mundo les dice, sí, está bien, está muy interesante, quiere decir o que no le entendieron a lo que ustedes están diciendo o que realmente no importa o no tiene una significancia. Pero cuando se propone una idea e inmediatamente genera un debate, es señal de decir, esta idea que se está proponiendo realmente es algo que vale la pena continuar cultivando. Y bueno, aquí también, desde luego, no voy a decir que toda nuestra investigación la tenemos que dedicar en estas bellas durmientes, también tenemos que ser realistas, tenemos que, como se dice, ¿no?, poner los pies en la tierra, tenemos que ponernos en el contexto histórico, en los programas de financiamiento que hay, y entonces en la práctica podemos, es pues un pensamiento general, podemos mantener, por ejemplo, 2 líneas de investigación muy, muy generales, ¿no? Una que sea completamente innovadora, que sea en un futuro probablemente una de estas Sleeping Beauties, y otro trabajo que sea más práctico, más al momento histórico. Bueno, cerramos este paréntesis de las bellas durmientes de la ciencia. Continuamos con los objetivos o los beneficios de publicar. Más allá del objetivo que yo considero central o primordial de la publicación científica, están estos beneficios colaterales o secundarios, como le queramos llamar. Estos están relacionados con el proceso de la publicación, no nada más de la publicación per se, sino del camino de la publicación. Esto atiende a frases, por ejemplo, la que comparto aquí en inglés, que el destino a veces es tan importante o a veces hasta más significativo que el destino per se. Entonces, el proceso de publicar nos va a ayudar, por ejemplo, a definir claramente cuáles son los objetivos de mi investigación, cuál es la significancia, cuál es la novedad. Nos va a ayudar a organizar estos resultados y esta discusión. Cuando lo queremos poner en papel, cuando lo queremos teclear, nos forzamos a organizar todo esto que tenemos. También nos va a ayudar a planear tiempos de la investigación, publicación, los informes. Finalmente, por ejemplo, haciendo un doctorado, pues sí, todo el mundo quisimos hacer un doctorado espectacular, pero tenemos conscientes de nuestra edad y de los requisitos del programa de doctorado. No podemos darnos el lujo de hacer un doctorado en 15, 20 años y esperarnos a tener una investigación muy completa. Bueno, obviamente estoy exagerando, pero bueno, aquí el mensaje es que tenemos un tiempo finalmente determinado. Y esto ocurre también mucho en la investigación cuando ustedes están pidiendo financiamiento. Las fuentes de financiamiento, la que sea, les va a fijar un tiempo en el cual ustedes tienen que entregar los resultados, tienen que mostrar una publicación. Entonces, este proceso de publicación nos ayuda a hacer esta planeación. Otro beneficio colateral es trabajar en equipo. No todo, desde luego, pero mucha de la investigación hoy en día se hace en equipos de trabajo, muchos en equipos multidisciplinarios, para lo cual también desarrolla la habilidad para tener una comunicación efectiva. No nada más en decir, voy a ser una experta, un experto en lo que yo estoy haciendo y no me fijo en lo demás, sino también
tenemos que saber comunicarnos con los demás. Y el proceso de la publicación nos ayuda, nos forza a hacer esto. También nos ayuda a considerar fuentes de financiamiento. Comentamos al principio que hoy en día, lo vemos ahora, muchas de las revistas se están haciendo cada vez más y más de acceso abierto. Es caro publicar en estas revistas, promedio $2,000, los precios están aumentando, hay revistas que cuestan $4, 5, 6,000 dólares. Entonces, cuando uno piensa, bueno, me gustaría publicar en esta revista, decir, muy bien, ¿cuánto te cuesta? Y ya una vez que uno tiene el precio, la pregunta es, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Lo vamos a sacar de nuestros ahorros? ¿Hay fuentes de financiamiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Otros beneficios colaterales. Nos ayuda a cerrar ciclos, nos ayuda a comenzar y a concluir etapas de investigación. Y aquí hay que tener un balance. Y de hecho aquí lo estoy remarcando en verde. Desde luego, conviene no tener prisa, no correr por publicar lo que sea, para no morir. Tenemos que hacer una investigación detallada, exhaustiva. Al manuscrito tenemos que dedicarle tiempo, por una parte. Pero por otra parte, tampoco podemos procrastinar. Como este proceso no es fácil, muchas veces ocurre decir, bueno, pues voy a hacer otro cálculo, voy a hacer otro experimento. Y uno mentalmente a veces se puede engañar. Uno puede decir, bueno, es que quiero mejorar el artículo o quiero comprobar lo que realmente ya obtuve. Eso es totalmente válido. Pero a veces, y ese es un examen de conciencia que cada quien tiene que hacer, hacemos eso porque es más fácil hacer otro cálculo que sentarse y escribir. Entonces uno cae en este ciclo de procrastinación y al final uno dice, no, es que quiero hacer un artículo maravilloso. Y el artículo lleva 2, 3, 4 años y el manuscrito no se puede terminar. También el proceso de la publicación nos ayuda a plantear las siguientes etapas del proyecto. Por muy completo que sea un trabajo que se va a publicar, siempre va a haber algo que hacer. Y de hecho, los revisores van a ser encargados típicamente, como luego se dice, no se ponen muy creativos y siempre van a decir, es que pudieron hacer esto, pudieron hacer esto otro. Entonces, bueno, este proceso de publicar nos ayuda a decir, bueno, ya terminamos esto, ya lo publicamos, el siguiente paso lógico va a ser esto lo voy a dejar en la siguiente etapa de la investigación. Bien, otro beneficio colateral, nos ayuda a enfrentar la negativa que nos hace un editor, una editora, que nos hacen los revisores, y nos va a ayudar este proceso vamos a superarla de una forma profesional, de una forma muy coloquial, nos ayuda a ser humildes en el sentido de saber tomar de una forma profesional la negativa. O sea, aquí llamo muy entre comillas esto de perder, porque en realidad no se está perdiendo, pero bueno, uno así lo siente de momento, cuando uno lee el mensaje, ¿no?, de rechazado, para luego atender a esos comentarios, atender esas sugerencias y luego ganar. Nuevamente, pues tener esa satisfacción final de la aceptación y la difusión, la publicación per se del trabajo. Esto también de aprender nuevamente, entre comillas, a fracasar, nos ayuda a ser humildes, a saber valorar el logro tanto de lo que nosotros estamos haciendo y también del logro que tienen los demás. Otro beneficio de enfrentar la negativa es que nos ayudan a persistir en una idea. Aquí nuevamente hago alusión a este principio de las bellas durmientes en la ciencia. Y bueno, yo creo que como todos en la vida, no nada más en las publicaciones, en nuestra vida diaria, yo creo que hay dos tipos de estímulos que podemos recibir de una persona. Aquella persona que nos apoya, que nos da ánimos y nos dice, tú puedes hacerlo, adelante, inténtalo. Generalmente amigos, familiares, tutores, compañeros, etcétera. Pero también nos llegan a estimular aquellas personas que nos dicen, tú no puedes,
no vas a poder, tu idea no es buena, o los revisores te dicen, tu trabajo se rechaza. Si uno lo toma de una forma profesional, dice, bueno, pues yo sé que lo que estoy haciendo vale la pena, voy a tomar en cuenta la crítica constructiva y voy a demostrar no tanto a la persona, porque finalmente van a ser opiniones, pero me voy a demostrar a mí mismo que lo que yo estoy pensando es válido. El proceso de publicación también nos va a ayudar a motivar y a continuar con un programa de investigación. Finalmente, cuando uno pasa estas vicisitudes de la revisión de pares y el trabajo finalmente se va a difundir, honestamente también es un estado de ánimo que se nos levanta, ¿no? Para decir, bueno, pues muy bien, ya terminé esta parte, ya se difundió, vamos a continuar con la siguiente etapa. Y todo este proceso nos va a ayudar a hacer, nos va a estimular a hacer una mejora continua. También aquí tenemos que ser muy humildes en el sentido de decir, porque ya publiqué en una revista la que sea. No vamos a hablar aquí de números, de factores de calidad. No tampoco sentir ya, soy lo máximo o nuestro grupo es lo máximo. No, decir, podemos hacerlo mejor. De hecho, también está esa frase, ¿no? Que se dice, ¿cuál es el mejor artículo? El siguiente. Y aquí, por ejemplo, aludo, bueno, me gusta mucho el fútbol americano, a la filosofía que tiene Tom Brady, ¿no? El quarterback de los expatriotas de Nueva Inglaterra, ahora con Tampa Bay, sabemos, es un deportista, vamos a llamarlo de forma más genérica, un profesionista en su profesión, el fútbol americano, muy exitoso. Entonces, leyendo una biografía, digamos, que hacen sobre su trayectoria, él dice, o sea, cuando le preguntan cuál ha sido tu mejor Super Bowl, el que has disfrutado más, él dice, el que viene. Entonces, uno pensaría, qué arrogancia, ¿no? El decir, ya he ganado muchos y voy a ganar a otro. Pero cuando uno realmente ve todo lo que él dice, su filosofía es decir, yo sé que puedo hacerlo mejor. Yo sé que la siguiente temporada puedo jugar mejor, voy a continuar entrenando. Entonces, yo creo que desde el punto de vista científico, en nuestra profesión es exactamente lo mismo. Ya se publicó un trabajo, pero lo podemos hacer siempre mejor. Entonces, este es otro beneficio colateral de publicar. Ahora, también hay motivaciones, lo que llamo aquí espejismo, y que son un efecto, o pueden ser un efecto directo de este aforismo de publicar o morir. Por ejemplo, el objetivo de voy a investigar para publicar. En realidad, el objetivo debería ser voy a investigar para el progreso de la ciencia y voy a darlo a conocer en una publicación. Pero la finalidad de investigar no es la publicación per se, no es el fin. Otra motivación, espejismo, es voy a publicar, mi objetivo es publicar en una revista que tenga una métrica de calidad alta. Aquí métrica de calidad alta también es otro punto de controversia. Históricamente, típicamente es el factor de impacto, pero también hay otras, el site score, los cuartiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, realmente el objetivo no debería ser publicar en una revista con este numerito muy alto. Una forma de replantearlo puede ser voy a realizar un trabajo de alta calidad y voy a darlo a conocer en una revista que tenga una alta visibilidad para su mayor difusión. Ahora, como individuos y también como conjuntos, comités evaluadores, muchas veces se centran en la evaluación del trabajo de una persona, de un grupo, de una institución en la numeralia. Se publicaron X número de artículos, se tienen X número de citas. El factor de impacto promedio es tal. Desde luego, no voy a decir que estas métricas son convenientes, tampoco puedo decir eso, pero tampoco debe ser nuestro centro, ni de nuestra finalidad como investigadores, ni tampoco debe ser el centro, considero, de una institución de decir, este año estamos publicando este número de artículos con tantos factores de impacto.
y nada más. Hay que balancear, ok, está bien, considerar estas métricas como referencia, pero hacer un balance con la aportación real al conocimiento, que es el objetivo de publicar. También, como motivo de esto, efecto del publicar o morir, he escuchado frases de las que estoy mostrando aquí en la diapositiva. Más o menos, ¿no? Una persona, le escuché, una persona ya profesional de varios años trabajando en la academia, dice, yo pagaría lo que sea por publicar en una revista X, aquí no voy a decir el nombre, obviamente esta revista X tiene un alto factor de impacto, dice, por la fama que te da. Dice, imagínate el prestigio que voy a obtener si publico ahí. Lo pago de mi bolsa, no importa lo que me cobren. Aquí estamos perdiendo ya el sentido de por qué queremos publicar. Entonces, una de las consecuencias de esto es que editoriales de prestigio pueden subir los costos de una forma muy exagerada gracias a eso, ¿verdad? A que los autores pagarían lo que sea por poder publicar ahí. Bien, otra frase que también es común en el ambiente académico. No voy a publicar en una revista Y porque no me cuenta. Es decir, no me cuenta para el sistema, no me lo van a contar los evaluadores, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en estas frases, pues, que nos enfrentamos todos de la vida diaria, estamos ya perdiendo el objeto de la publicar. Por eso le llamo como un espejismo. Efecto de este pensamiento que se tiene es que estas revistas que no cuentan caen en un círculo de poca visibilidad. Entonces hay una poca percepción de que tienen una baja calidad. Y de hecho sabemos, ya por ejemplo lo ha comentado el doctor Gabriel Merino, hay artículos que tienen un alto valor científico, que han hecho grandes aportaciones a la ciencia, y si ustedes ven o nosotros vemos en la revista que se publicó, la revista no es lo que comúnmente se diría es visible. Ahora, también muchas veces nos enfrentamos, y me he enfrentado también con este tipo de diálogos. Por ejemplo, una persona dice, ustedes pueden decir, publiqué mi investigación. Inmediatamente, una persona ve en la academia, la pregunta inmediata es, ¿en dónde lo publicaste? A mí me pasó, ¿no? Cuando terminé el doctorado, platicando con un profesor, le dije, ya, finalmente publiqué. Su pregunta fue, ¿en qué revista lo publicaste? Bueno, una persona, ¿sí? Otra persona, por ejemplo, más del ambiente, digamos, de la industria, cuando uno dice, es que publiqué mi investigación, realmente su pregunta inmediata no es decir, ¿en qué revista lo publicaste? Me ha pasado, me dicen, bueno, ¿y qué fue lo que encontraste? ¿Cuál fue la aportación de lo que hiciste? Entonces, este aforismo, nuevamente, de publicar o morir, creo que nos sesga a todos en la academia, que a veces nos importa más en dónde voy a publicar que qué es lo que estoy publicando. Bien, ahora pasamos al lado oscuro de publicar, o sea, el efecto extremo de publicar o morir y otros factores humanos. Entonces, aquí en el lado izquierdo de esta tabla hay una lista, una serie de ejemplos de estas motivaciones espejismo. Y del lado derecho están faltas de ética potenciales, digo que no van a ocurrir siempre, pero en las que uno puede incurrir si nuestro objetivo de la publicación no es el genuino. Por ejemplo, un objetivo espejismo. Quiero publicar para graduarme. No me importa qué o dónde, simplemente para graduarme. O quiero publicar para obtener este nombramiento, para poder tener un postdoc, para obtener una plaza, una promoción. O me quiero ganar un premio, la mejor tesis. Entonces, quiero publicar en una revista de alto impacto. Digo, desde luego eso no es malo, siempre y cuando sea una consecuencia de tener una publicación de un trabajo de alta calidad. O la otra publicación, espejismo. Quiero publicar para hacerme famoso, para que yo tenga una alta visibilidad. Entonces, cuando el objetivo es muy extremo y está únicamente anclado
en esos objetivos a espejismo, faltas de ética potenciales son, una de ellas, el plagiarismo, que no es otra cosa que una copia de trabajos, ya sea personales, del grupo o de otros grupos totalmente externos. También hay esa tentación de, bueno, voy a alterar o fabricar los resultados, voy a manipular figuras para que los resultados sean espectaculares y los pueda publicar en esa revista de alta métrica. O voy a invitar a coautores que tal vez ni siquiera contribuyeron realmente al trabajo, ya sea por conflicto de intereses, porque va a ser mi jefe, entonces lo voy a invitar a que sea parte de mi artículo, o voy a invitar a aquella persona que ya es famosa en el medio, que realmente no contribuyó, pero si se ve su nombre en el artículo, y esto ocurre en la revisión que es de ciego sencillo, seguramente lo van a aceptar o seguramente no lo van a rechazar. También el efecto de publicar o morir, ¿no? De tienes que publicar para justificar tu financiamiento, tienes que publicar para mantenerte en el sistema. Y entre más publiques, más categoría vas a tener, lo que sea. Entonces, hay esta tentación de voy a incrementar el número de publicaciones de una forma no científicamente profesional o no ética. Por ejemplo, voy a dividir un mismo trabajo de investigación en muchas publicaciones, lo que se llama en inglés el salami publishing. Por ejemplo, si se hace una síntesis, un cálculo, lo que sea, con un grupo N de moléculas, uno puede decir, híjole, bueno, si publico, trabajé en 20 moléculas y las divido de 5 moléculas por artículo, me alcanza para 4 artículos, entonces ya publico más. Pues no, ¿verdad? Eso no es ético. Ahora, esto aquí lo marco con rojo. La palabra copia. Ese es un factor meramente humano, que lo vemos desde las clases, desde que estábamos en la primaria, secundaria, en la universidad. Seguramente ustedes dan clases, a todos hemos tomado clases, yo doy clases. Precisamente el viernes pasado tuvimos un examen, desde luego tuvo que ser virtual, y desde luego este mensaje, ¿no? De no se copien. Entonces, hay toda una serie de tecnologías, estrategias. Ahora, para que en un ambiente virtual, ¿cómo podemos hacer que los alumnos no se vayan a copiar? Pues esta mala práctica que hay, que se ve desde las escuelas, desgraciadamente también se ve a un nivel profesional. Nada más que no se le llama copia, se le llama plagiarismo. Aquí se ilustra este efecto de dividir un mismo trabajo de investigación en muchas publicaciones. Abajo está, bueno, de una forma muy esquemática, esto de que decía, de yo tengo un estudio, pero me alcanza para 4 papers. Pues voy a tener 4 papers del mismo trabajo. O lo que a veces es, de hecho, más grave, ¿no? El mismo manuscrito se manda en forma simultánea a 2 revistas. Ya me ha tocado en algunos procesos editoriales, mientras está ocurriendo el proceso de revisión de pares, el editor de otra revista detecta y dicen, oye, yo también recibí este mismo artículo que los mismos autores idéntico también lo sometieron a esta revista. Eso no es ético. Entonces, así como Google Classroom y ahora en el ambiente digital, o desde que estamos en los salones de clase, hay mecanismos de decir, híjole, ¿cómo lo hacemos para que los alumnos no copien? Pues también las editoriales implementan acciones para tratar de reducir o idealmente de eliminar estas faltas de ética. Por ejemplo, hay software antiplagio. También hay software, inteligencia artificial, imagínense, inteligencia artificial, que bueno, está implementado en Frontiers para hacer la detección automatizada de si las figuras están manipuladas o no. También esto que decíamos de las coautorías, de esos invitar autores honorarios que no contribuyeron, pero vamos a ponerlos ahí para que nos lo acepten. Entonces, las editoriales han implementado, por ejemplo, lo que se llama el credit, el Contributor Roles Taxonomy, para tratar que finalmente, de una forma honesta, los autores declaren cuál fue la contribución fundamental de cada uno de los autores o coautores al trabajo de investigación. Finalmente, esto sigue siendo
un proceso de confianza en los autores, porque los autores lo tienen que declarar. Es de buena fe, o en inglés lo que se llama el honor system, basado en la integridad y en la honestidad, otro factor humano. Bien, entonces aquí en las páginas de las editoriales vamos a ver que cada una va a tener sus vínculos, guías éticas. Por ejemplo, aquí, un ejemplo nada más del Sevier, el Ethical Publishing, se le pide a los autores cómo deben hacer la declaratoria de la contribución de cada uno de los autores. Frontiers también tiene sus vínculos para declarar la contribución de cada uno de los autores. Aquí remarca, no se vale copiar, no se vale el plagiarismo, no se vale hacer la duplicación de los trabajos. Prácticamente todas las editoriales serias, ¿no? American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Springer Nature, etcétera, etcétera. Tienen sus declaratorias de la integridad de la investigación. Bueno, en resumen, ¿para qué publicar? Espero que todos estemos convencidos de que el hecho de publicar es mucho más allá de sobrevivir académicamente y que aprendemos mucho, tenemos muchos beneficios durante el proceso, más allá del producto de la publicación per se, y que debemos publicar por las razones adecuadas. Fijarnos en la esencia, en la trascendencia de la publicación científica. Muestro aquí 4 rubros. Obviamente cada quien vamos a tener nuestros rubros principales, de qué entendemos por esta esencia y trascendencia de la publicación científica. Teniendo la motivación adecuada para publicar, es decir, no por obligación, hace que la planeación y el desarrollo del manuscrito, eso que nos cuesta a veces tanto es, ¿cómo lo voy a decir? Que realmente sea un reto y un logro científico y personal. Y también la motivación adecuada, yo creo que nos promueve a la integridad y la buena ética en la investigación. Con estas líneas y con esta pintura termino mi ponencia. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a sus comentarios personales, preguntas que pudieran obtener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Pues abrimos el debate. No sé si alguien tiene una pregunta. Por favor, levante la mano y abrimos el micrófono, por favor. ¿Una pregunta? Eugenia comenta, por favor, si quieren abrir los micrófonos, no hay ningún problema, tenemos el tiempo suficiente. Dice Eugenia Zip, ¿qué hace el editor cuando los comentarios de los revisores están polarizados? 2 lo aceptan en revisiones menores y 1 lo rechaza. Muy bien, muchas gracias, Eugenia, por la pregunta. Efectivamente, este es el famoso fenómeno del tercer revisor. Bien, aquí el editor, la editora debe ser muy crítica en los comentarios que están haciendo cada uno de las 3 revisiones. Muchas veces la calificación final, vamos a decirlo, la decisión final de rechazo o revisión mayor, no necesariamente corresponde con los comentarios que se están haciendo. A veces la lectura de los comentarios detallados, realmente, por ejemplo, es un comentario menor, pero por alguna razón la persona que hizo la evaluación dice mayor o rechazo. Entonces, es mucho criterio de del editor o editora el decir realmente ese es un comentario que sí se justifica que es un rechazo, una revisión mayor o no. Ahora, cuando efectivamente existe y es genuino, hay una gran polarización, entonces una práctica común es que el mismo revisor, editor o editora actúa como un revisor. Entonces, de forma ya personal y de forma muy detallada, hace la crítica constructiva al manuscrito y finalmente toma la decisión. En otros casos, lo que se hace es, se manda a un cuarto revisor.
Muy bien, adelante Carolina Silva, si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Un placer ver este seminario. Felicitaciones al presentador. Mi pregunta es la siguiente. eh, ¿Qué tan importante es el factor de impacto? Porque es que cuando como autor, y a mí me ha pasado, te toman muy en cuenta el factor de impacto y eso también influencia, tiene un fuerte impacto, influencia, disculpe la redundancia, en el índice H que también te lo solicitan cuando estás buscando trabajar en otro lugar, particularmente en otros países, en Europa, por ejemplo. Y otra pregunta que tengo, yo tengo muchos años escribiendo, pero siempre me pregunté esto, cuando publicas y tomas los resultados de un trabajo, por ejemplo, tu tesis, o un estudiante, eso en una oportunidad tuvimos problemas porque lo definieron como plagio, pero estaba tomando resultados y ampliando resultados de una tesis. Entonces quería saber usted que tiene más experiencia que yo en ese sentido y muchas gracias de nuevo. Muy bueno, pues Carolina, muchas gracias por su pregunta y su comentario. Desde el punto de vista científico, diríamos, y puro de la publicación, alguien diría, pudiera decir, si fuese excesivamente purista, no importa. Lo importante es la ciencia, es la difusión del conocimiento. Ok, eso idealmente así debería ser. En realidad, todos como autores, como miembros de una institución, de un programa escolarizado, estamos influenciados por este factor de impacto. Ahora, este factor de impacto u otras métricas que también cada institución a veces da mayor peso o no a un índice, como usted muy bien comenta, es un factor decisivo, ¿no? En esto que platicábamos, es que si lo publico en una revista que no tiene un impacto, que no cubre un punto de corte, un threshold, no me va a contar. Entonces, sí, como autores, sí estamos sujetos, desafortunadamente, a esto. Entonces, pues es lo que pudiera decir, ¿no? Ojalá, y eso también yo creo que es un esfuerzo que también es responsabilidad como autores, promover ante nuestras instancias evaluadoras, o muchas veces nosotros, que nos toca a veces evaluar, ponernos en el lado de los autores, ¿no? Ponernos nuestra camiseta, como se dice de una forma muy coloquial, de los autores, y no dar tanto peso a este número de impacto, porque además sabemos que es muy variable. Hay revistas que un año tienen un factor de impacto muy elevado, el siguiente año caen algunas décimas, entonces la sensación es decir, esta revista ya no te va a contar. Ojalá con el tiempo, y qué bueno que se está mencionando este punto, para que comunidad científica podamos impulsar de que si se tome como una referencia, no se tome como un criterio de decisión. De hecho, en algunos programas europeos ya están, en algunos de ellos están eliminando este número de calidad o de impacto como un punto corte. Ahora, sobre el comentario que se dice del plagiarismo. Sí, efectivamente existen estos softwares. Authenticate es uno de los comunes que se manejan en varias casas editoriales. Hay otros softwares, de hecho hay unos que son de acceso libre. Entonces, si hay una copia en el caso, por ejemplo, de que se hizo una copia de una tesis, yo la recomendación que haría es declararlo en la carta al editor. De hecho, la carta al editor es una oportunidad muy buena que se tiene como autor para hacer este tipo de declaratorias y de comentarla al editor, de declararlo, es decir, bueno, estoy haciendo una copia de una tesis, pero no de mala fe. No es que quiero engañar a la revista. Ahora, para fines prácticos, lo más conveniente es no copiar en forma textual. Si es trabajo de un mismo grupo, que se hizo uno mismo en el grupo de investigación, refrasear. Y siempre, muy importante, citar la fuente original. Y decirle al editor y a los autores, yo estoy consciente de que esto ya se publicó y aquí está la cita,
No estoy tratando de engañar. Ese es mi comentario. Muy bien, José Luis. Jorge Tiburcio tiene una pregunta. Adelante, Jorge, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Si puedes abrir el micrófono. Creo que no. Bueno, eh, la pregunta, la pregunta de Jorge es la siguiente. En tu opinión, ¿cuál es el futuro de Open Access en México? El costo de publicar en este tipo de revistas es prohibitivo en México, por ejemplo, revistas en MDPI y Frontiers, ¿no? La pregunta original decía Open Science, pero creo que se refiere más a Open, Access, ¿no? Sí, aquí, bueno, desafortunadamente, y a mí me toca como, autor, los costos son muy elevados. A veces, uno haciendo cuentas, el presupuesto es más caro tratar de publicar el artículo en una de revistas de este tipo que la investigación per se. Ahorita hay bastante discusión en las revistas, con las personas que manejan las revistas, que por una parte está el cuerpo editorial, que generalmente pues son personas académicas, científicos, pero también está la parte comercial, lo que se dice los journal managers, ¿no? Entonces, esos tienen una visión, pues sí, de la publicación, pero también una visión de negocio. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, que participo en Frontiers y que también estoy participando en MDPI, sí son conversaciones que tengo bastante intensas con estos journal managers para que no eleven los costos. Desgraciadamente, por ejemplo, México y muchos otros países, creo que tenemos una clasificación bastante desventajosa porque, por ejemplo, para el mundo mediático, desafortunadamente somos un país de tercer mundo, pero para el mundo de las editoriales pagamos como un país de primer mundo. Y hay otros países que de hecho la situación es todavía mucho más grave, ¿no? Entonces, ahorita no pudiera decir exactamente qué es lo que pasaría con estas tendencias de Open Science, pero ojalá desde luego veamos un cambio. Muy bien, José Luis. La siguiente pregunta es de Alexis Maldonado y dice, ¿cuáles son los softwares libres que permiten buscar plagio? Bien, el software bueno, el comercial que es el que se maneja en las editoriales es el Authenticate. Ahorita, para ser honesto, no tengo en mente la página web de software libre, pero con gusto puedo consultar mis notas, porque hay algunas editoriales que manejan también software libre y con gusto puedo compartirlo a través de Gabriel. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de José Luis Maldonado. Adelante, José Luis. Gracias, Gabriel. Buenas tardes, José Luis Medina, José Luis Maldonado del CIO. Bueno, una plática súper interesante, muy amena. Y bueno, como lo recalcaste, pues es un tema del cual podemos hablar horas, días, semanas, meses, años y no vamos a acabar, yo creo que nunca, ¿no? Como seres humanos. Lo que sí es una realidad es que vivimos en un mundo real, valga la redundancia, y no en un mundo ideal. Una cosa es que yo quisiera, pues, tener resultados para difundirlos a nivel internacional en las revistas o en los estándares de mayor prestigio, etcétera, etcétera, y olvidarme de todo lo que hay detrás, ¿no? De toda la problemática, pero eso obviamente pues es no posible, ¿sí? Es algo así como decir, en nuestro planeta quisiéramos que no hubiese guerras ni que tampoco hubiese fronteras, ¿no? Y que todo el mundo viviéramos en armonía, toda la vida, todo el tiempo y bajo todas las condiciones.
Bien, entonces digo, tengo muchos puntos por comentar y me gustaría francamente platicarlos más adelante contigo, con Gabriel. Voy a comentar 3 puntos, nada más, por obviamente no tenemos tiempo, ¿no? El primero, sobre Open Access y las revistas que no son Open Access. Es cierto, una Open Access pues nos cuesta, y nos cuesta igualito en el primer mundo que en el tercer mundo o en el quinto mundo. ¿Sí? $2,000, 2,000 francos o $5,000, 5,000 francos. Ajá. Pero particularmente, al menos para los experimentales, pues sí creo que es pues lo menos costoso publicar en una, no quiere decir que yo tenga dinero, ¿verdad? Pero un experimental está más preocupado por mantener sus equipos, por tener los equipos, por tener los consumibles todos los años, ¿sí? Más porque decir, necesito dinero para publicar en Open Access, ¿no? Digo, definitivamente es algo importante, ¿no? Pero digo, en mi caso particular, que yo soy experimental, pues me olvido de las Open Access porque no tengo dinero y porque cada vez es más difícil de tener dinero. Entonces, del 95, 98% de mis artículos los publico en revistas que no son de Open Access. Ahora bien, dice uno, pues qué padre. Sí, pero creo que tampoco es algo tan bonito. ¿Por qué? Pues porque uno cede los derechos a estas editoriales, ¿no? De Elsevier, por ejemplo, ¿no? Todos los derechos. ¿Y qué significa esto? Que ellas pueden hacer negocio, ¿sí? Con nuestras investigaciones que fueron financiadas por nuestros países y o nuestras instituciones. Libremente, y son negocios muy fructuosos, muy sustantivos, reciben millones y millones de dólares estas enormes editoriales, ¿no? Entonces, bueno, mi segundo comentario, sí, hay muchos pros y contras, hay muchos bemoles y muchas cosas buenas, ¿sí? De lo que comentas, nos expusiste en tu charla, si ya se tiene prestigio, pues en general, es más fácil publicar que una persona que no nos conoce nadie o que apenas estamos iniciando. Y comento el siguiente experimento publicado en una revista peer reviewed, ¿sí? Hace 15 años, 20 años, no me acuerdo. Hicieron el siguiente experimento, ¿sí? Repito, fue publicado en una revista revisada, ¿sí? No tengo a la mano el artículo. Tomaron 12 artículos de premios Nobel de hace 30, 40 años. Ajá. Les cambiaron los nombres a los artículos y le dieron una pequeña maquillada, pero esencialmente los mismos artículos, y los enviaron a distintas revistas científicas de distintas editoriales a revisión por pares. De este experimento, 3 artículos fueron detectados por las editoriales, los editores, de que ya habían sido publicados, aunque hace decenas de años, por ciertas personas, premios Nobel, muy reconocidos. Entonces fueron inmediatamente rechazados. Pero los restantes 9 artículos dijeron que eran bastante buenos artículos, algunos con correcciones mayores, otros con correcciones menores, y pues se volvieron a publicar con otros autores, etcétera, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta de que pues esto de peer review, pues no, para nada, dista mucho de ser algo pues cercano a lo perfecto, que no existe, ¿verdad? Entonces, hay sus contras. Actualmente yo también soy, soy autor, coautor y revisor, entonces me he dado cuenta en mi campo, obviamente, cuando reviso, cuando leo, de autores, y no premios Nobel, sí muy reconocidos, que pues publicaron cosas que dicen, y en esta revista de factor de impacto 15, 20, cuando sus resultados, pues no merecen ni siquiera una revista de 2, 3, ¿no? Pero pues ahí está el nombre. Entonces eso es súper común también, ¿no? Definitivamente. Y sí, como dijiste, ¿no? Mucha gente joven o que va iniciando, o en los países del tercer mundo que no tenemos los recursos, la infraestructura humana, material, hay ocasiones en que dices, pues voy a invitar al premio Nobel tal, o a este cuate que ya es archirrete conocido, para que a ver si es más fácil que me acepten la publicación, etc. Entonces, pues bueno.
Y bueno, finalmente, pues en México, ¿no? Hablando esto de, pues, de idealidad y de realidad. Y bueno, en México, porque bueno, soy mexicano, trabajo en México, pero creo que se aplica para muchos países, sobre todo latinoamericanos, muchos quizá africanos, algunos asiáticos. Yo creo que en menor medida los europeos, aunque también, ¿no? También no cantan mal las rancheras en varios aspectos, ¿no? Eso lo he visto, incluyendo Estados Unidos, Canadá también. Pero bueno, aquí en México, pues a veces hay buenas ideas, a veces ya se tiene también una cierta infraestructura, pero pues la burocracia y los tiempos son espantosos. Digo, me hace falta un reactivo para hacer este experimento y pues yo sé que teniéndolo ahorita podría hacer esta cosa y pues puedo obtener quizá un resultado bastante aceptable. Híjole, para obtener ese reactivo que es internacional, de entrada pues ya tengo que tener el dinero. Vamos a partir de que ya tengo el dinero. Bueno, para hacer los trámites en México podemos tardarnos, no sé, de entre 2 y 8 meses para que tengamos ese reactivo. En el primer mundo, denominado primer mundo, pues habla uno por teléfono y paga con la tarjeta de crédito y básicamente, literalmente de un día para otro ya lo tiene. ¿Sí? Dos, los grupos son muy poderosos económicamente y también de infraestructura. Estamos hablando de que estos grupos pues, publican, a lo mejor no tantos, a lo mejor sí es variable, pero publican en Science, Nature, Advanced Materials, Chemical Reviews, etcétera, etcétera, ¿no? De factores de impacto de arriba de 20, arriba de 30, ¿no? Cosa que aquí en México el que lo hace, pues ya, ya básicamente es premio Nobel mexicano a la mexicana. Entonces, sí, yo quisiera publicar en revistas de alto factor de impacto, de alto prestigio, etcétera, pero pues mis alcances materiales, económicos y la burocracia, pues definitivamente no me lo permite, aunque yo tenga las más nobles intenciones de poder hacerlo junto con mi equipo de trabajo, mi grupo, ¿no? Entonces, sí, eso también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? La realidad de países pobres, tercermundistas, como lo es México, desafortunadamente, pues tiene una realidad dramáticamente diferente a un país europeo o a un país como Estados Unidos. Entonces, con todos sus pros y sus contras, ¿no? Nada es perfecto en esta vida, sí, no existe lo ideal, existe lo real. Entonces, bueno, sí, son más comentarios. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, José Luis? ¿Alguna respuesta, José Luis, a sus comentarios? José Luis, pues muchas gracias por tus opiniones. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que comentas. La realidad es esta, de que todo lo que dijiste, ¿no? Aquí la reflexión que yo tendría es decir, si las cosas están mal, entonces tendríamos que sentarnos a pensar como mexicanos cómo lo podemos cambiar. No por el hecho de que sí, efectivamente las cosas no están bien, no continuar con este patrón de decir, pues así es. No es fácil, sé que no va a ser de la noche a la mañana, pero yo creo que no podemos seguir simplemente continuar con esta tendencia, ¿no? Ahora, yo creo, y eso por supuesto es sujeto a mucho debate, como muy bien comentaste, tardaríamos horas, días, en no ponernos del lado de los autores, ponernos del lado de los comités evaluadores, porque también ocurre mucho en México que somos muy de numeralia. ¿Cuántos artículos publicó? ¿Cuál es el factor de impacto? Realmente es, no importa tanto qué dijo, qué contribuyó, no, es cuál es el factor de impacto. Y si publicó muy alto, está bien. Entonces, esa es una práctica, es como un círculo vicioso. Esta práctica ahora nos lleva a los autores a caer en querer publicar en alto impacto. Entonces, yo creo que si hubiera un balance en los comités evaluadores, donde se fijaran, no le dieran tanto peso a estas métricas, a esta numeralia, le dieran más peso a la contribución, como autores tendríamos menos presión de decir, ah, es que no alcancé el factor de impacto X, entonces voy a dejar de publicar ahí. Es mi comentario general, pero encantado de si pudiéramos continuar platicando sobre este tema. Muy bien, perfecto, José Luis. Mira, hay una pregunta de Jorge Peñuela.
que dice que para los novatos, ¿qué es lo que recomiendas más allá del respaldo de los corresponding authors o del jefe de grupo? Jorge, mira, yo creo que para las personas que comienzan a publicar, y todos en algún momento dado comenzamos con nuestra primera publicación, comenzar desde la más temprana edad que podamos, o sea, no está reservado para estudiantes de posgrado, tan pronto se puede empezar este ejercicio de planear, sobre todo un artículo, y después cómo desarrollarlo, eso es ideal. Ser constante, ser muy insistente. Idealmente, bueno, estaría muy bien poderse acercar a un jefe de grupo, a una serie de personas que tienen más experiencia simplemente porque ya pasaron por ese proceso. Ganar comentarios. También actualmente hay varios cursos, de hecho aquí esta serie de webinars que se están organizando es uno de estos esfuerzos que hay para promover, ir poco a poco adquiriendo las habilidades para la planeación y el desarrollo de los artículos. Muy bien, José Luis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo solamente tengo un comentario. Sí. Tampoco que me caso con ninguno de los esquemas que hay para poder evaluarlos, ¿no? Un ciego sencillo, un doble ciego, etcétera. De hecho, yo creo que deberíamos de promover un triple ciego, es decir, que ni siquiera la editorial sepa los nombres. Y la razón es que muchas veces incluso las editoriales rechazan los artículos porque vienen de ciertos países, ¿no? Los cuales seguramente no van a poder pagar y entonces sin ni siquiera haber leído los artículos los rechazan, ¿no? Y eso creo que está muy mal, ¿no? Creo que lo primero es leer, saber que es una buena contribución y darles oportunidad a que precisamente se puedan ir a revisión, ¿no? Entonces, por eso yo creo que dentro de las editoriales incluso debería de haber ese triple ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la mayoría ya maneja estos editores técnicos que realmente son gente muy joven que sin tener mucha experiencia rechaza los artículos y eso pues, creo que está mal, ¿no? Debería de haber primero la oportunidad de realmente evaluarlo y bueno, y eso creo que puede, sin influir el país de origen, ¿no? Claro, de acuerdo. No, ese es un excelente punto. De acuerdo. Sí, sí, sí. Muy bien. Absolutamente. ¿Alguna otra pregunta? No, pues si no hay, muchísimas gracias, José Luis. Esperemos que podamos contar contigo en un futuro para otras discusiones. Y muchas gracias por tu charla. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y gracias a todos por estar conectados. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta Bueno, luego.